Hola, hola, ok. Bueno, checa a ver si ahora sí me escucho. Yo sí te escucho. No, tú sí, pero en el stream, o sea, en la Sí, sí, página. sí. Sí, sí te escuchas. A ver, deja ver por qué no me encuentro. Yo sí te escucho, sin problemas. A ver, a ver. Yo sí te escucho, sin problemas. A ver, deja ver, continúo hablando para ver si no hay ningún problema con esto. A ver, a ver. Sí, ya. Es que escucho mucho. Yo sí te escucho, sin Esos, problemas. A ver, deja ver, continúo hablando Esos sonidos de la bruja de para Blair. ver si no hay ningún problema. ¿Eh? Ese sonidito de la bruja de Blair casi creo, ¿no? Sí, creo que ya Llegó. estamos ahora sí. Bueno, Bueno, pues, primeramente, creo que antes de empezar a hablar, creo que tenemos que hacernos unas acotaciones. Uno, nuestra idea original de llamarnos Son of Science se fue al diablo porque descubrimos que hay una banda de metal, no sabemos, noruego creo, que se llaman Son of Science, entonces ya nos ganaron la idea, entonces ya el canal se va a llamar Revisión por Pares, que es una, pues la traducción de peer review, que es como se hacen las revisiones de artículos cuando se van a someter, bueno, cuando se someten a una revista. Ya tenemos un loguito que nos hizo favor de hacerlos Michelle. Ahí los créditos a Michelle que nos hizo el loguito que le quedó muy padre. Que está de Terancito, bebé. Y mejor novia ever. y que pues estamos tratando de mejorar. Ya ahorita ya lo vamos a transmitir mejor por YouTube. Porque pues sí. O sea, Twitch creo que no funcionó muy bien. Discúlpenos, estamos aprendiendo, somos nuevos en esto, somos médicos, no, la tecnología digital de la información no es nuestro dominio, pero estamos trabajando en ello y también en conseguir, bueno, Verdines ya tiene, pero yo un micrófono para mejorar un poco la calidad del audio. Sí, y entonces hoy vamos a hablar del tema, continuando, y aparte que tengo una luz que me está poniendo, pero vamos a continuar con los temas pues del protocolo de investigación. Ya hablamos en el pasado de la idea de la investigación. Ahora viene algo que es el problema de investigación. Ahorita, no sé si quieres comentar lo mismo otra vez antes de que se nos pierda lo que habías dicho. Eh, bueno, sí, no estoy seguro a qué parte te refieres, pero supongo que te refieres a la parte de que el planteamiento del problema a veces es confuso, que si ustedes ven un libro de metodología, les va a decir que viene después de los antecedentes. O sea, primero tienes tu marco teórico y tus antecedentes, ¿no? Y ya después tienes un marco teórico, digo, un planteamiento del problema. Pero generalmente es muy común que sus asesores o las personas, sus superiores, les pidan un planteamiento de problema y justificación antes de incluso tener ya un marco teórico o de antecedentes ya como tal redactados y avanzados. Eh, Suena un poco extraño, pero esto es porque estos dos puntos son muy importantes para el residente y para cualquier persona que se está introduciendo a cómo hacer investigación y cómo hacer un proyecto, en cuanto a que definen de alguna manera la viabilidad, yo creo, del proyecto. Esa es la cuestión principal de por qué yo creo que se pide primero, porque facilita saber si tú vas a poder realizar este proyecto, si va a ser aplicable a tu contexto y si vas a poder desarrollarlo sin ningún, o bueno, no sin ningún problema, pero que tengas los medios para poder desarrollarlo y que si salen obstáculos, para superar esos obstáculos, ¿no? Los asesores siempre ven por nosotros, o sea, su trabajo, aunque a veces parece y que quieren que les caemos mal o no sé, nunca es el caso. Realmente los asesores lo hacen pensando en nuestro bien y en que ellos ya tienen la experiencia, ¿no? Y saben más o menos qué es lo más viable que puede ocurrir.
este, durante el proceso de realizar una tesis, ¿no? Que es lo que todos los residentes o candidatos a maestría, doctorado pueden hacer. Digo, la gente que hace un doctorado, pues generalmente ya hizo una maestría, la mayoría, y pues no batallan con esto, pero, pero la gente que se está introduciendo a una maestría, en ciencias, por ejemplo, que tiene que hacer una tesis o una residencia, que es una especialidad médica, pues el asesor siempre está ahí pensando en que tu proyecto sea viable, que no vayas a atorarte en el camino, porque si no, pierdes tiempo y a la hora de la hora es un requisito para graduarte y titularte. Entonces, no quieren que se te atore la carreta. Bueno, y hablando de lo del problema de investigación, recordemos que en el podcast pasado hablábamos de la idea de investigación. Para tener una idea tienes que, por lo general tienes que ver un problema o tienes que tratar de resolver un problema que esté presente. Y aquí es donde surge esto. Y para poder encontrar un problema tienes que saber qué estás buscando. Entonces para eso tienes que tener o experiencia o mucha experiencia clínica o mucha experiencia en el campo en el que desenvuelvas o haber leído mucho. Por lo general también y eso es algo que, digamos, es un área de oportunidad aquí en México porque mucha bibliografía de la que basamos nuestra práctica médica se basa en bibliografía por lo general anglosajona, estadounidense, y lo que ya es aplicable a nuestro contexto, o sea, el contexto de Latinoamérica, a veces no hay tanta información y es donde existen las áreas de oportunidad para poder llevar a cabo los proyectos de investigación. Por ejemplo, algo que carecemos mucho a veces en nuestro país es el hecho de que no tenemos cifras tan exactas de patologías, de procedimientos, de lo que quieras, o si se hace un procedimiento, cómo cómo es la evolución de este procedimiento, cómo son las complicaciones, todo eso. Y esa información que a veces nos basamos mucho en los otros países, pero no sacamos información del nuestro. Sí, muchas veces no tenemos acceso a esta información o no es la información más actualizada, ¿no? O sea, por ejemplo, te pones a buscar y a lo mejor encuentras información de hace 10 años, pero dices, bueno, ok, hace 10 años, pero ¿cómo estará ahorita el problema más o menos? Hace unos 2, 3 años, ¿no? Y esa es una cosa que es común, ¿no? Por ejemplo, en especialidades clínicas que los residentes realicen investigaciones en prevalencia. Yo no las desprecio, la prevalencia es algo sumamente importante. Eh, eh, yo nada más siempre he encontrado o he visto que publicaciones que tengan que ver exclusivamente con prevalencia, generalmente las revistas no se interesan tanto en publicarlas o te ponen muchos peros. Tiene que ser un artículo que agregue algo a la ciencia bastante extenso. Ese es el único, yo creo, pues punto negativo o contra que podría tener, ¿no?, al hacer los estudios de prevalencia, pero eso no quiere decir que no se van a hacer, porque como dices tú, no tenemos las estadísticas y entonces no podemos estar seguros de cómo está la situación en nuestro país. Bueno, y ahora volviendo con del tema del problema de investigación, hay algo bastante común que es confundir el problema con la justificación con ¿cuál es el otro punto? El problema de la justificación y la pregunta de investigación. Sí, O sea, que se llega a confundir todos esos temas porque al menos me ha tocado observar que de repente el planteamiento del problema le ponen como una pregunta, luego eso lo quieren usar como la justificación del estudio y luego ahí se revuelve la pregunta termina siendo otra totalmente diferente y hace que el estudio pues se vea bastante discrepante. claro, y ahí ni siquiera tocamos la hipótesis, porque también luego la hipótesis se mezcla ahí, ¿no? Ah, Con bueno, sí. esto. No, y la hipótesis es todo otro tema aparte. Es todo otro tema. Este, sí, yo creo que aquí lo importante de definir la diferencia entre un planteamiento y una pregunta, para empezar, es que el planteamiento te va a proporcionar eh, una, una serie de características. Puede ser un párrafo, yo diría que máximo media hoja, una hoja, a lo mucho, y si no es mucho, que básicamente te diga, ok, la situación actual de este problema es esta, no sabemos esto. Si supiéramos esto, podríamos mejorar esta parte de la atención clínica, por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. O,
Así. Y la pregunta es lo que no sabemos en concreto, ¿no? Es decir, ya después de que ya me expliqué o ya expliqué al lector cuál es el planteamiento del el problema que existe o la brecha que hay en el conocimiento, la pregunta está destinada a tapar esa brecha, más bien a que el resultado tape esa brecha, ¿no? O sea, Ujú, que nos proporcione el conocimiento. La pregunta debe de ir enfocada a tapar esa brecha, a lo que no sabemos, qué es lo que queremos saber. ujú. Sí, y por ejemplo, ahí el problema es que cuando se plantea de manera muy vaga la idea o se plantea de una manera muy general, el hecho es que vas a llenar una brecha muy grande. Por eso siempre los problemas de investigación tienen que ser muy concisos acerca de un problema muy específico. Por ejemplo, un problema muy específico que es una idea recurrente en una idea de tesis es no conocemos la incidencia de tal patología. Y Claro, eso se puede llegar a llenar con la información que tenemos, pero incluso se podría ser más específico. Por ejemplo, no tenemos, o sea, el problema es que no tenemos información de esta patología en estos grupos de edad con esta presentación clínica. Ahí se va haciendo una pregunta más, un problema mucho más centrado y eso facilita no solamente tu metodología, porque por ejemplo, si vas a hacer una metodología, digo, si vas a hacer un problema, responder el problema de cuál es la incidencia de X enfermedad así de manera general, lo ideal es que tú tomaras una gran cantidad de pacientes para poder dar una idea pues más cercana a la realidad acerca de qué es cuál es la incidencia de esa patología. El arma. claro. Este. Ujú, El problema a veces con esos estudios de prevalencia de por qué las revistas nos interesan o por qué no aportan tanto, yo creo que es eso que dices, porque no puedo yo decir, voy a hacer una prevalencia de infarto agudo del miocardio en una sola sede, en un solo hospital de una sola ciudad y que eso represente la población de mi estado entero o de mi país entero. Pues eso no es posible, ¿no? Se tiene que hacer, como dices tú, estudios muy grandes que incluyan muestras representativas de la mayor parte de las regiones de un país o de un estado para poder llegar a una prevalencia más cercana a la verdad. Y esto que comentas de que tiene que ir del problema que vaya específico, pues es el clásico, si ustedes leen en algunos libros, lo manejan como el enfoque del embudo, ¿no? Donde un embudo pues va de lo general a lo específico, ¿no? O sea, vas a ir filtrando todo para que al final el producto que tengas como planteamiento del problema sea algo específico, ¿verdad? No algo general, así como, sí, la prevalencia de esto en todo México, pero pues tú estás solo en un hospital, tú no eres todo México. Entonces, esa es ahí la cuestión de los estudios de prevalencia a veces, o de los estudios también epidemiológicos, que si no abarcan una región suficientemente grande geográficamente, pues entonces ten problemas, porque entonces dices qué tan útil realmente va a ser esta información fuera de mi hospital. ujú. Y por ejemplo, ahí ya podemos empezar a hablar de cómo plantear una pregunta, un problema, perdón, que pueda ser respondido con los medios que tenemos nosotros. Algo más, lo más sencillo es que con lo que tú tienes, vayas enfocándote en una población muy específica acerca de la patología que estás viendo. Por ejemplo, si vas a ver pacientes pediátricos, y en tu unidad es una unidad de cuidados neonatales, pues no vas a abarcar todos los pacientes pediátricos, vas a abarcar una unidad, o sea, pacientes neonatos o pacientes que están en cuidados intensivos, o por ejemplo, si estás en una unidad de medicina, no sé, medicina crítica, que estén en unidades de medicina crítica, que sean pacientes muy específicos. Si estás en reumatología, pues enfermedades muy específicas de reumatología, endocrino también, o que involucren variantes que no son estudiadas o que no son tomadas en cuenta en otros estudios. Por ejemplo, ya hablando de lo de que estábamos viendo de que en la literatura es anglosajona, pues ¿por qué no hacerlo en literatura pues, latinoamericana? Que si a fin de cuentas no es toda Latinoamérica, si estás enfocándote como que en un punto de población muy específico. Y ahí pues de que el noreste de México o lo que aplique. Pero la idea es también que tomas que para plantear el problema de investigación sea en base a qué recursos tienes tú.
Sí, porque los recursos te van a marcar la pauta de qué tan rápido puedes ir, qué tanta muestra puedes abarcar y qué tanto puedes analizar, ¿no? O sea, Ujú. al final, como dice el dicho, no hay que morder más de lo que podamos masticar. Y yo creo que algo que ahí es importante es la parte principal, bueno, perdón, la parte inicial de un planteamiento de problemas siempre es que debe existir una discrepancia, ¿no? Tú leíste acerca del tema y encontraste que existe cierta discrepancia. Dicho, por ejemplo, esto, digamos que no sabemos cuál es la prevalencia de, este, pongamos un ejemplo, infarto, en nuestra población mexicana o latinoamericana, pero sí tenemos literatura anglosajona. Ahí ya hay una discrepancia, ¿no? No sabemos esto. O por ejemplo, eh, no sé, realmente el dar vitamina D en pacientes con osteoporosis, ¿previene o no previene las fracturas? ¿Qué se sabe? Entonces, encontrarás discrepancias, encontrarás literatura diferente. Entonces, la primera parte de todo planteamiento del problema es que a través de lo que mencionamos de la idea, de que leíste, de lo que leíste, porque a lo mejor no leíste toda la literatura, pero a través de lo que leíste, encuentres una discrepancia entre lo que es y lo que debería ser, ¿no? O sea, o lo que no sabes, Ujú. ¿no? Yo creo que ese es el primer paso para poder plantearte un problema. Y luego de ahí irnos a, a lo que es la justificación de por qué es importante estudiar este problema. Porque es, ajá, porque digamos, por ejemplo, volviendo al ejemplo del infarto, eh, nuestra justificación, por ejemplo, en este caso sería de que si no conocemos la incidencia de infarto, ¿cómo vamos a ver cómo son, o sea, cuáles son los factores de riesgo asociados? ¿Cuáles son cómo se presenta, cuál es la presentación clínica del infarto? ¿Cuál es el tiempo que tardan, por ejemplo, en llegar a una unidad de atención médica? O sea, y toda esa información no se sabe porque pues, no tenemos esa información demográfica de los pacientes. Y eso a la larga nos va a permitir, si lo conocemos, nos permite crear políticas o crear protocolos de manejo. Claro, yo creo que a mí me gusta citar un ejemplo. Si no mal lo recuerdo, la última vez que revisé las estadísticas y por varios años se ha mantenido así, Nuevo León tiene el primer lugar en infarto agudo del miocardio en el país y no es coincidencia que la UMAE 34 del IMSS, que es la especializada en cardiología, pues esté aquí, ¿verdad? En algún punto en las reuniones políticas donde se dijeron, bueno, ¿dónde vamos a poner nuestra unidad de cardiología especializada, de alta especialidad? Seguramente salieron a la luz esos números, ¿no? Ujú. De cuántos infartos había en Nuevo León y en los estados circundantes. Entonces, ese tipo de información, como dices tú, ayuda a la planificación de políticas públicas en salud y privadas también, o sea, guía la inversión privada también, ¿no? Por eso los hospitales, por ejemplo, en Nuevo León, privados, muchos de ellos, si uno se pone a ver su publicidad, se enfocan en cuidado del corazón. Ujú. Nosotros proveemos un cuidado de corazón de alta calidad y de alta especialidad. ¿Por qué? Pues porque saben que prevalencia de infarto es alta aquí, Ujú. Y ¿no? aparte, sí, Ese es el primer paso. ajá, y aparte es Perdón. también perdón, el conocer todas estas prevalencias también te permiten enfocar bien tus recursos como institución. Decir, ok, si nos llegan más infartos que a enfermedad renal, pues le voy a invertir más a infarto. Y así tú estás jugando con eso. Pero pues esta información no sale de la nada. Alguien tiene que sacarla. Claro, claro. Y esa es la segunda parte de cómo plantear un problema. Ya después de que encontraste la discrepancia, hablar de la magnitud, prevalencia e incidencia del problema, ¿ok? Porque, como dices tú, esto me interesa saberlo, porque afecta a tal número de personas, a tantos miles de personas, a tantos millones de personas, o existen tantas personas. Entonces, tienes que plantear que tu investigación, tu problema es importante porque impacta en una población o en una parte de la población importante en cuanto a cantidad, ¿no? Ujú. Es una necesidad. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes una residencia donde tienes cosas, enfermedades que no son tan comunes, voy a poner el ejemplo muy sencillo, genética. A lo mejor en genética no tienes una muestra enorme de pacientes de cierto síndrome. Esto no quiere decir que tengas un número pequeño, no quiere decir que no tenga una magnitud. Simplemente quiere decir que la magnitud
de tus resultados van a aplicar a una población más reducida. Ujú. Eso no quiere decir que no sirva, simplemente quiere decir que va enfocado a otra enfermedad. Y es totalmente válido porque es tu área, eres un genetista, ¿verdad? O sea, va a impactar en los genetistas del mundo y en su práctica clínica diaria y en los pacientes que tengan estas patologías y es totalmente válido, porque muchas veces las personas, o bueno, me ha tocado escuchar residentes que dicen, no, pero es que siento que hay muy pocos pacientes en mi sede que tengan esto, o siento que no hay, no sé qué. No se dejen guiar por eso, porque a veces eso nos va a alejar de buenas ideas que pudimos hacer, y que se van a la basura por una misconcepción propia, que ni siquiera nadie nos la dijo, nosotros mismos la inventamos, porque dijimos, ay, seguramente o seguramente son pocos. Y no, no. La magnitud no tiene por qué ser enorme, solamente tiene que estar bien documentada, de preferencia. O si no está documentada, nosotros podemos investigar. No, y hablando de eso, de la magnitud, por ejemplo, los estudios, estamos hablando mucho de estudios de prevalencia, muchos estudios de incidencia y prevalencia, pero digamos que uno como que quieres estudiar, incluso si no eres, por ejemplo, algo tan específico como genética, que estás, por ejemplo, en endocrino, y tú quieres ver la relación de los cambios de dietéticos para el manejo de diabetes, del control de diabetes, con uso de suplementos y la fregada. Es muy difícil que tú vayas a hacer eso, esa es una buena idea que tú tienes que plantearte con los medios que tienes. Y por ejemplo, si no puedes tú hacer esto en una población grande en la que no puedes controlar, o en humanos específicamente, que no puedes controlar los cambios dietéticos, que cómo va el seguimiento, porque aquí en México también ese problema con con los protocolos de prospectivos, que se pierde mucho seguimiento, este, Sí, y no hay información al respecto de esto, que o sea, en humanos ni nada, por ejemplo, es una oportunidad para decir, ok, tal vez puedo hacer este estudio en un modelo animal primeramente. Y o sea, y ese modelo animal no tiene que ser un modelo animal de 400 ratas, digamos por poner un ejemplo, sino son modelos que, porque también, eso es otro punto aparte, todo lo que es el manejo de animales de laboratorio, que es todo un punto ahí de que la ética y todo eso, el manejo de animales. Pero uno de los principales puntos del trabajar con animales de laboratorio es que tienes que usar el mínimo necesario para obtener los mejores beneficios. Entonces no puedes tampoco estar haciendo, aparte por los recursos y todo, grandes cantidades o una cantidad muy enorme de ratas. Y aún así tus resultados no significa que valgan menos, solamente que están enfocados en la metodología que utilizaste. sí, totalmente. Como dijiste tú, más, o sea, bueno, es una manera elegante, ¿no? De decir más no siempre es mejor. Ujú. O sea, porque, como dijiste, es nada más el mínimo que necesitas para demostrar un cambio, es lo que necesitas. Por eso el cálculo de tamaño de la muestra, que eso lo veremos después, pero esto quiere decir que si yo necesito o yo demuestro a través de mi cálculo que yo nada más necesito hacer, en el caso de, por ejemplo, investigación básica, 10 animales por grupo, 10 ratas, conejos, lo que gusten, pues con eso, y se tiene que usar nada más eso. Igual en los estudios clínicos, no necesito, si mi muestra me dice que yo necesito 800 expedientes, pues es lo que necesito y ya, o sea, tampoco tengo por qué sobrecargarme. La estadística o las matemáticas son una ciencia exacta, y bueno, hay quien me va a criticar por decir eso, pero o sea, las matemáticas son yo creo lo más exacto, lo más cercano que podemos estar de la verdad, y si ellas te están diciendo que tú necesitas tanto, pues es porque necesitas tanto, ¿no? Este, lo cual, pues bueno, Bueno, eh, y aquí tomás tomando en cuenta esto, por, todo esto lo mencionamos porque cómo vamos a plantear el estudio, cómo vamos, si vamos a hacer tanta muestra de población, tantos animales de laboratorio, tantos reactivos, tantos expedientes, surge del problema de investigación. Ah, no, y a partir de esto creamos los objetivos, las hipótesis y la metodología. Entonces, si nuestro, por ejemplo, y volviendo al tema del infarto, el ejemplo del infarto, si tenemos que no conocemos cuál es la incidencia de infarto y por razones del destino tenemos acceso a las bases de datos de las clínicas de todo Monterrey, por ejemplo,
y podemos ver ahí cómo está haciendo el registro de cuántos llegaron, pues entonces ahí podemos incluir una gran cantidad de pacientes. Si no, y otro por ejemplo, si tenemos una unidad que es la unidad de referencia donde tienen que llegar a fuerzas todos los infartos, pues vamos a utilizar los expedientes de esa unidad de referencia. Y así es como vamos planteando nuestra metodología o pensando en cómo vamos a plantear nuestra metodología en base a esto. Porque no, a pesar de que te lo planteen como una receta de cocina, el proceso de cómo crear una idea de investigación va todo de la mano. Cuando ya estás pensando en la idea, tienes que pensar en cómo la vas a hacer y cómo la vas a llevar a cabo. Porque uno de los principales problemas... Acá, hijo, creo que nos llegó algo. A ver, aquí no veo. Escuchó una notificación ahí. Perdón, me distraje. Me distraigo muy fácilmente. Sí, Este. es el torno eh, de atención. sí, mi trastorno de déficit de atención. No, pero este. Ahí que estaba. Se me fue la idea. Estabas hablando acerca de que si tienes la base de datos de los pacientes con infarto, Sí, pues y vas a extrapolar eso. Y, y si tienes la base de pacientes con infarto y otra patología, pues lo vas a obtener. Y así tú puedes extrapolar, porque el problema es que cuando no se piensa en conjunto toda la idea de investigación, desde la idea, el problema y cómo lo voy a hacer, es cuando empiezan los problemas. Porque al querer hacerlo por partes, es cuando uno se mete en problemas. Porque, ok, tú tienes una idea de investigación, pero al momento de estar revisando la literatura te encuentras que esa idea ya se respondió. Entonces planteas un problema que no va concorde con la idea, que esta no va que esta no se ajusta a los objetivos y que esta no se va a ajustar al material y métodos. Y es donde se va y eso es yo creo que el principal problema de que se ve como si fuese como etapas. Porque y también es un problema porque también por lo general cuando se nos pide hacer una tesis o una idea de investigación siempre es por partes, es como que oye, para la siguiente semana quiero la idea, para la siguiente o la otra semana quiero el planteamiento del problema, junto con la pregunta de investigación. Para el siguiente ya quiero el marco teórico. Entonces, o sea, como que lo vas armando como un Lego así y te va Sí, sí, quedando todo así de que chueco, entonces no nada va encajando donde debe y luego te das una pieza que no sabes de dónde la sacaste y terminas sí, con sí. uno así, algo bien Un deforme, Frankenstein, ¿no? un Así todo. Frankenstein de ideas. Y, y ese es el problema que por lo general mucha gente se frustra con esto. Que se va haciendo como un Frankenstein que es... Y llega un punto en el que no saben qué hacer con eso. Sí, tienen como que toda esta información y todos estos datos y entonces se quedan así como en la escena, ¿no? De la película de Nemo de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Cuando los peces se escapan. ¿Qué con esto, no? Sí, ¿qué con esto? O sea, ¿qué Y con esto? no lo sabes. Eso es algo que van a escuchar muy seguido en este podcast. Sí, y qué con esto, ¿no? Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Esta, a veces en esta época sobre todo tenemos demasiada información y es bien difícil, ¿no? Que encontremos algo o que se nos ocurra investigar sobre un tema en el que no haya ya algo previo, Ujú. ¿no? Y claro que vas a encontrar, bueno, es posible que encuentres proyectos similares a lo que tú querías hacer. Ahora, eso no quiere decir que no los vayas a hacer. Yo te aseguro que si tú quieres, si tú agarras, dices, chale, ya encontré un artículo que es prácticamente lo que yo tenía pensado hacer. Y si tú agarras y te pones a leer ese artículo, estoy seguro de que los autores en algún punto del artículo dicen, se necesitan más estudios para reforzar esta teoría, ¿no? Ujú. O algo parecido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un estudio de X o Y aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, ¿no? Entonces, no es una razón para desalentarte de hacer un proyecto. Ujú. Simplemente tienes que saber que si alguien ya hizo exactamente lo que tienes que hacer, entonces tú tienes que saber darle tu originalidad, tu twist, ¿no? Meterle ahora sí como quien dice de tu cosecha. De hecho, eso es el otro punto. Ya vimos magnitud, Ujú. vimos trascendencia. Trascendencia lo vimos, bueno, Vimos discrepancia, vimos no. magnitud, Y eso es originalidad. y trascendencia, originalidad es el siguiente punto. Que un punto muy importante, no hay ningún estudio nuevo. O sea, es muy difícil que tu idea sea nueva. Lo que puede ser es novedosa. Exacto. Sí, las ideas, va a haber un chino que ya lo está haciendo. O sea, los chinos sacan siempre cosas muy raras y muy locas.
y están produciendo una cantidad de es un ejemplo nada más, pero produce una cantidad impresionante de información. Muchos de los artículos que salen lo podemos ver ahorita con el coronavirus. O sea, bueno, para empezar porque ellos fueron los primeros que lo tuvieron. Pero es impresionante cómo sacan información. Pero también hay un detalle con sus políticas de ética y todo eso. Pero no me voy a meter en eso. Pero es muy difícil que hagas una idea nueva. O sea que sea nueva así de de, cero. de cero. Siempre va a haber algo de. Siempre te vas a basar en algo que existía previamente. Eh, por ejemplo, volviendo al podcast anterior, cuando hablamos del estudio de nuestro compa Juanma, que ahorita ahí lo vamos a. Luego citamos su artículo. Sí, ya, Tenemos que citarlo, fíjate. sí, ya se lo merece. La idea que él presenta, o sea, es una idea de estudio morfológico sobre arterias bronquiales, que pues, si te pones a pensar, no es una idea nueva. Es, esto es anatomía clásica, es historia del siglo XIX y siglo XVIII si quieres. Sí, la verdad no sé cuándo fue desconozco la primera descripción histórica de anatomía, pero bueno, continúa. Sí, pero, o sea, pero eso no implica que sea inamovible. O sea, que sea, porque ahí él, por ejemplo, el problema que él encontró es que las descripciones que se hacen en esos estudios, en esas, pues lo que están en los libros, son poblaciones anglosajonas, son poblaciones europeas que, pues, no sabemos si aplica para nosotros, porque también México es un país altamente rico en mezclas culturales, o sea, tenemos descendencia de quién sabe cuántos lugares, y cómo sabemos que eso aplica con nosotros. De hecho, y es algo que también tú tomas muy en cuenta cuando, que, por ejemplo, una población que está muy interesada en esos estudios de prevalencia latinoamericana son los estadounidenses. Sí, ¿No? o europeos, o sea, también me toca mucho, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en Estados Unidos hay una alta población latina, que especialmente en los estados del sur de Estados Unidos, que pues no se conoce o se desconoce mucho acerca de muchos problemas de ellos. De hecho, cuando uno revisa estudios estadounidenses, por lo general las divisiones se hacen por etnias y una etnia que viene ahí es Hispanic. Sí. Sí, sí, sí. Siempre hay esta distinción porque pues, en el caso de Estados Unidos es un país multirracial, ¿no? En el que conviven personas de todas las partes del mundo, vidas y por haber, y hay diferencias al momento de tratar. Yo creo que a mí me gusta cuando hablamos de esto citar el ejemplo de tratamiento de hipertensión en pacientes afroamericanos, que a ellos les va mejor si tú inicias bloqueadores de canales de calcio primero, ¿no? Eso es lo que dicen las guías. Si tu paciente es afroamericano, inicia con bloqueadores de canales de calcio. No hagas caso a las otras recomendaciones, ¿no? Más bien la recomendación es eso. Entonces ahí tienes una diferencia de tratamiento que se originó de estudios que dijeron, oye, pues sí, esto funciona y a lo mejor en los estudios que hemos hecho en poblaciones de origen caucásico, pero ¿qué onda con la población afroamericana? Bueno, ¿No? Y lo mismo con la población latina y la asiática y la que quieras, ¿no? O sea, la genética es diferente en cada uno de los países del mundo. y no solo la genética, también, o sea, no tienes que, por ejemplo, que nosotros que no contamos con que nuestra población es un poco más homogénea porque ya está todo mezclado. Este, pero aquí, por ejemplo, lo que se toma mucho en cuenta son las distinciones por grupos de edad. Mm, Un ejemplo que pues, esto ya es un poco más de mi área, que estoy aprendiendo, es, por ejemplo, el uso de antihipertensivos en pacientes adultos mayores. Eh, las guías, por ejemplo, hay algunos estudios, el estudio SPRINT, que es el estudio que habla sobre el manejo de antihipertensivos que fue un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en ya no me acuerdo cuántos hospitales. Pero, por ejemplo, ellos mencionan que en pacientes con hipertensión las metas tienen que ir por debajo de los 140 miligramos por milímetros de mercurio, 140 sobre 80,
Y esa es como que la recomendación para ellos, o sea, que estén entre 130 y 120. Y eso te va a reducir la mortalidad, te va a reducir los problemas renales, las complicaciones, que también puedes administrar el uso del uso de dos medicamentos, total. Pero, por ejemplo, viene una parte muy interesante, que cuando tú usas más de dos medicamentos, tiendes a puedes provocar un daño, una lesión renal por incluso por hipotensión. Y, por ejemplo, hablando de los pacientes geriátricos, los valores son un poco más lábiles, o sea, no te preocupa tanto que la presión esté tan elevada. Bueno, sí te preocupa, pero a fin de cuentas el paciente geriátrico ya es un paciente que ha tenido una larga evolución de la patología y en el momento de que tú quieres bajarle de golpe a ponerlo en los valores que te indica la guía que tienes que manejarlo, vas a provocar una disminución tan drástica que puedes poner incluso en riesgo la perfusión renal y esto te va a provocar que el paciente tenga una lesión renal aguda, que se complique, que tenga que hacer meterlo en hemodiálisis, se le sobreagregue una infección y pues el paciente fallezca y pues no es la idea tampoco estar pues complicar a los pacientes. El primo non nocere siempre impera. Entonces, por ejemplo, ese estudio lo que menciona en sus conclusiones es que falta el análisis de más poblaciones, porque no hay estudios que o no hablan de poblaciones que donde varía este tratamiento. Y uno de ellos es la población geriátrica. Bueno, población de adulto mayor. Que Sí, claro, si digo geriátrica me van a colgar. No, es el paciente de adulto mayor. adulto mayor. Right. Hay Ujú. que referirse a nuestros mayores con Con respeto, respeto. ¿verdad? Sí, por Pero supuesto. sí, el grupo de edad otra cosa que diferencia mucho, ¿no? Yo creo que si algún pediatra o algún residente de pediatría ve esto, no nos dejará mentir que cuando hablamos de problemas pediátricos es bien limitada a veces la evidencia que existe en pacientes pediátricos, Ujú. porque hay muchas consideraciones éticas que tocar. No es tan fácil hacer estudios en población pediátrica como lo es en población adulta, consentimiento de los padres, o sea, es algo más complicado. Y yo creo que por ejemplo, Pedia es también un área donde el grupo de edad influye, ¿no? Entonces, definitivamente, como dices tú, o como dijiste ahorita, la idea no tiene por qué ser original, pero sí tiene por qué ser novedosa, o nosotros tenemos que darle nuestra originalidad, nuestro twist, que es otro de los puntos claves del planteamiento del problema, para diferenciarnos de lo que ya existe, ¿ok? Y no nada más por hacer algo diferente, o sea, no nada más por decir, es que lo mío es diferente. Es porque quiero hacer algo diferente, pero quiero que esto sea algo que tenga trascendencia, Ujú. ¿verdad? O sea, que no sea nada más por hacerlo así, porque al final del día, yo creo que yo creyente de que todas las tesis de los residentes deben de ser con un objetivo de publicarse en la mayor parte de los casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ciencia, porque ya estás invirtiendo tu tiempo y como dicen, si ya lo vas a hacer, pues hazlo bien, ¿verdad? ¿No? Ujú. Entonces, por eso tenemos varios años, por eso la tesis puedes empezar a pensar en ella desde el R1. Claro que el asesor, pues, o sea, a lo mejor le va a preocupar hasta que ya tengas que titularte, pero tu propio interés también va a hablar, ¿no? No, Y, y el problema, por ejemplo, de eso, de lo de empezarlo en el R1, es que cuando uno entra a una residencia médica, lo último que piensa es la tesis. Es cómo voy a sobrevivir al R1, cómo voy a hacer para que no me coman, cómo voy a hacer para que no para sobrevivir. para sobrevivir, o sea, de que qué voy a hacer aquí para sobrevivir. Entonces, la tesis se vuelve como que un problema muy tangencial hasta que se vuelve un problema grande. Ya muy tarde, Ya ¿no? muy tarde. Lo cual, lo cual, fíjate que ahorita que comentas eso, es muy interesante que así es en la clínica, pero, digo, yo no he hecho una maestría, pero tenemos, amigos personales que sí, donde estuvimos en el servicio social en investigación, que estaban, médicas, perdón, que estaban haciendo su maestría en ciencias, ¿no? Y entonces es todo lo contrario, ahí entras a la maestría y lo primero que te dicen es, ¿qué onda? ¿Cuál va a ser tu tesis? ¿No? Día O entras uno, al así, día doctorado. uno es... O sea, día uno es vele pensando ya porque necesitas tener una tesis, ¿no? Es todo lo... Y ahí es donde te das cuenta de que hay una diferencia importante entre una carrera enfocada 100% en crear ciencia y una carrera
que si bien tiene una participación de la ciencia, pero también tiene su parte clínica y su parte de docencia, como es las ciencias de la salud en el sentido de la medicina, ontología, que están más enfocadas también en atención al paciente, ¿verdad? Entonces, son diferencias, pero al final estas diferencias no son cosas que nos separen y no son cosas que nos deben de diferenciar o, no sé cómo decirlo, distanciar, Mm. sino que me recuerda al eslogan, ¿no? Del Congreso Nacional de Investigación en Medicina que organiza la Facultad de Medicina de la UNL, cuyo eslogan era pues from bench to bedside, ¿no? De la banca a un lado de la cama, ¿no? Entonces, la investigación abarca desde la ciencia básica hasta el momento en el que ya se está aplicando en la clínica, ¿no? No es nada más la clínica. Nosotros, en el caso de los residentes, intervenimos más en la parte clínica, pero hay gente que está detrás de esto, ¿no? Y gracias a ellos también hemos podido avanzar. Y la frase que dije la vez pasada de Newton, ¿no? Si estoy aquí y si he llegado tan lejos es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. Entonces, la ciencia debe de verse como algo que debe unir profesiones, porque no somos solo médicos, hay allá afuera químicos, hay allá afuera enfermeros, enfermeras, hay allá afuera odontólogos, etcétera, 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 ¿no? O sea, puedo hablar de todas las profesiones habidas y por haber, pero el punto es que todos somos uno y que la ciencia, el planteamiento de nuestros problemas siempre debe ir enfocado en que sea algo de trascendencia, ¿no? Ujú. Y que sea original en el sentido de originalidad, no que sea nuevo, solo novedoso, como dijiste. Ujú. Lo cual, pues, me lleva a la última parte que es, creo que que hay que tocar, que es la vulnerabilidad, se le dice en algunos textos de metodología, que es, pues, la posibilidad o qué tan probable es corrijo lo que encontré, es decir, que si yo corrijo este problema que encontré, realmente haya un efecto, ya sea positivo o negativo, en pues, lo que sea, ¿no? En mis pacientes, en las teorías que se están desarrollando, etcétera. Porque no todos los estudios van a tener esto, ¿no? A veces no va a haber una vulnerabilidad tan grande, no va a haber eh, una susceptibilidad al cambio, es decir, no porque nosotros hagamos un estudio ya vamos a cambiar y revolucionar la medicina de repente de un día para otro. Eso es algo que lleva su tiempo, que es todo un proceso, ¿no? O sea, eh, no sé, por ejemplo, no sé en promedio cuánto tiempo pasa entre que alguien publique sus investigaciones y le den un Nobel, por ejemplo, pero sé que son muchos años, o sea, no te lo Sí. dan luego, luego, ¿verdad? O sea, Sí, o sea, entonces no es estamos como que hablando de que tú publicas en agosto y en enero ya te dan tu Nobel. Así no funciona ajá, esto. claro que no. Esto es algo que toma tiempo y la vulnerabilidad, si bien a lo mejor en el momento en el que tú publiques no es tan grande, recuerda que estás construyendo un castillo de Legos junto con tus demás fieles profesionistas de la salud, los conozcas o no. Entonces, la vulnerabilidad es esto, la susceptibilidad de que tu protocolo o tu investigación impacte negativa o positivamente, como quieras, pero impacte en una población. Y pues eso es más que nada lo que queríamos hablar de planteamiento del problema, justificación y y pregunta de, bueno, sí, de pregunta de investigación. Eh, Más que nada, como ya vamos a empezar, ya estamos arreglando todos los problemas que teníamos con el podcast porque hemos tenido muchos problemas, entonces ahorita esperemos que esto se quede grabado, no como la última vez, pero ya lo como que hice el respaldo para que se grabe por el respaldo. Pero sí, la idea es que estar haciendo uno de estos por semana, porque también Terán y yo tenemos nuestras propias responsabilidades. Esto lo estamos haciendo como, pues no queremos decir que es un hobby, porque, o sea, es algo que nos gusta, algo que se nos inculcó durante los años de la carrera de medicina y que queremos que, pues, que más personas también conozcan acerca de esto y facilitar también, incluso a los que no quieran dedicarse a hacer ciencia, mínimo darles una ayuda de facilitarles, porque también es muy difícil encontrar una orientación fuera del campo en el que estás. O sea, por ejemplo, si estás en la residencia, de que el asesor te dé alguna, aparte de lo que ya te va a dar, porque él también tiene sus responsabilidades, tiene su trabajo y a veces no tiene tiempo para estar atendiendo a todos. Pero sí, o sea, y la idea es que hagamos uno de estos por semana.
la idea primero es cubrir todo lo que es acerca del protocolo, hacer todo el protocolo, hablar también acerca de estadística, hablar de cómo buscar artículos, que somos temas que ya estamos haciendo un temario de cómo que vamos a hablar, y cuando se nos acaben, yo le propondría tener algunas cosas, pero por ejemplo algo que me gustaría mucho sería comentar artículos de los más recientes, que más que nada los más cachis o los más que salen. Salió un artículo, Taquillero. los taquilleros, y de que salió un artículo que dice que el hidróxido de cloro de cura de todo. Y analizarlos así de por qué, o sea, por qué hay que tomar y empezar a fomentar eso de la lectura crítica de un artículo. Que es también la parte de la idea de la revisión por pares, o sea, entre dos, ver qué está bien, qué está mal, qué se puede sacar, qué no se puede sacar, porque esta es una estupidez, porque no es una estupidez, y empezar a formar un pensamiento crítico, porque también el otro problema muy grande que tenemos ahorita es que hay tanta información que a veces no nos da tiempo para leerla toda. Entonces, la idea también es hacer eso. Pero bueno, este es nuestro segundo capítulo de podcast. Esperemos que se haya visto bien. A nuestro seguidor Juan, que nos está saludando, nos está viendo. Hola Juan. Hola Juan. Nada más quería decir dos cosas sobre lo que dijiste. Una, bien importante, cuando tengan su asesor, ustedes tienen que estar detrás del asesor. No esperen que el asesor esté detrás de ustedes, porque el asesor tiene sus cosas que hacer. Entonces ustedes están fría y fría al asesor, ¿eh? No esperen que el asesor, el asesor no le preocupa, él ya, él ya es un externo, él sí se, o sea, o sea, sí le preocupa, pero no va a estar pensando, la tesis de mi asesorado. No, no, no. El que está preocupado eres tú ve y síguelo. Y la otra es también otra idea que le platicaba a Verdines que me gustaría que tocáramos aquí, sería que muchos médicos, muy bien, al revés, pocos médicos, eh, como dice Verdines, o bueno, eh, el objetivo no es que todos sean científicos, ¿verdad? Que todos creen ciencia. Este, entendemos que no es la inclinación de todos y pues no es a fuerzas ni los zapatos, pero lo que sí yo creo, y no creo que Verdines esté en desacuerdo conmigo, es que si no vamos a ser productores de ciencia después de nuestra residencia o nuestra maestría o lo que sea, tenemos que ser consumidores de ciencia, eso sí. O sea, en los tiempos modernos no hay o sea, un médico de calidad debe ser alguien que consuma ciencia en base diaria, ¿no? Que si eres neumólogo, estés al tiro con lo último que ha salido en neumología en Chest, que es creo que la revista más importante de neumología. Que si eres endocrinólogo, estés al tanto de lo que ha salido en el New England o en JAMA, o lo que sea, por poner ejemplos. Entonces, también ese es el objetivo, que si no van que si les podemos facilitar nuestro conocimiento, nuestros rants acerca de la investigación, en apoyarles para que desarrollen sus protocolos, también que sepan que si no se dedican a la ciencia no hay ningún problema, pero recuerden que tienen que consumirla. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como voy a leer las guías. O sea, las guías son solo guías. A la hora de la hora, cuando tienes el paciente ahí enfrente, el paciente no te va a llegar exactamente como viene en la guía y tienes que pensarle y para eso sirve leer ciencia, para estar al tanto, para estar fresco, para estar al tiro, como dicen aquí en el norte, Sí, ¿no? y Y ya. aparte, por ejemplo, eso de lo de consumir de ciencia, yo agregaría tener el pensamiento científico, o sea, el pensamiento crítico. O sea, leerlo, tomar lo que te va a servir, pero también pensar por qué esto sí, por qué esto no. O sea, no quedarse como que lo dijo el New England y ahí se fregó. Sí, Es, claro. es porque, o sea, qué se puede aplicar, qué no se puede aplicar. Incluso si, y ya el momento de aplicar, de producir ciencia, es qué veo yo en este artículo que lo puedo, veo las debilidades que yo puedo cubrir, cuáles no, etcétera. Y también lo otro, y eso es algo que a mí, desde que empecé con él, que me surgió la idea de hacer esto, es el, el poder analizar artículos de una manera que sea digerible, porque leer un artículo no es sencillo, o sea, tienes que tener cierta, eh, pues, callo para leer lo que tienes, saber que tienes que leer. Sí, Leer un artículo no es leer el resumen. O sea, el leer el abstract no es leer un artículo, o sea, tienes que ver todo lo que tiene el artículo.
Y también porque de repente no solamente es no solo son médicos, también es población que de repente replica o población que no es productora de ciencia o que son del día a día, que luego ponen de que el artículo tal dijo de tal cosa. Ok, pero ¿qué es ese artículo? O sea, no nomás es a replicar la nota amarillista, decir, es que el artículo de la Universidad de Oxford dijo algo. Ok, el artículo ¿qué dice? Y poderlo digerir de una forma que se pueda entender, porque también no son sencillos de leer los artículos. Algunos son más complejos que otros, pero sí requiere su entrenamiento. Su habilidad, sí, es, al final de cuentas, se le dice habilidades de lectura crítica, ¿no? Ujú. Eso es lo que se supone que todos los profesionales de las ciencias de la salud debemos desarrollar, ¿no? No solo médicos, cualquiera. Eh, lectura crítica, así es. Que esto ya es un Entonces, tema que vamos a pues abordar. bueno, sí, claro, después. Ojalá algún día también podamos tener algunos invitados con nosotros para que nos compartan más acerca de ciertos temas, de ciertas experiencias Y y pues que esto pues crezca, ¿no? Muchas gracias a cualquier persona que llegó hasta aquí, que nos está escuchando. Se los agradecemos de todo corazón. así es. Y compártanlo, vamos a mejorar día a día, ya estamos en planes de que esto mejore. Les digo, esto va a ser una vez por semana. Eh, Tentativamente va a ser los jueves, a excepción de que las responsabilidades de cada uno no se pueda, o el jueves o el fin de semana. Pero vamos a tratar de ser constantes sin que sea un día específico. Pero sí, lo alternativamente son los jueves. Ya llevamos 2 jueves al hilo. Entonces esperemos que el siguiente semana se pueda. Si no, pues ahí ya veremos. Ahí ya veremos cómo irá saliendo. Exactamente. Y por favor, mejoraremos nosotros. Por favor, confíen en nosotros. Bueno, Pero bueno, un placer estar contigo, Verdines, como sabes siempre. que igualmente también te harán. A ver si ahora no la riego, porque la otra vez, según me dijeron que la corté antes. Vamos a ver si no la corto